Hola a todos, bienvenidos. Somos Amigas en Sangre. Yo estoy aquí hoy con mi amiga Fulvia. Y yo con mi amiga Magali. Somos un podcast de crímenes de la vida real. Nos encontrábamos un día tomando desayuno, hablando sobre temas varios, y viene mi amiga Magali y me dice, oye, ¿por qué no creamos un podcast sobre crímenes de la vida real, ya que nos gusta tanto el tema ambas? Así mismo. Así nació. Y estamos aquí, le vamos a traer historias todas las semanas. Esperemos que les guste. Exactamente, vamos a hablar sobre temas de todo tipo a nivel mundial, interesantes, y vamos a aprovechar, sacar lo más provechoso de cada uno, porque son temas delicados, pero para aprender, ¿no? También, porque son casos, cualquier situación se puede presentar a cualquier persona. Y pues vamos a comenzar con nuestra primera historia hoy. Mi amiga Fulvia va a ir primero. Escucho. Ok, listo. Antes de comenzar, nos gustaría advertirles que nuestro programa contiene información sensitiva. Por favor, ejerzan discreción a la hora de escuchar nuestros episodios. Cuiden siempre de su salud mental. Hoy les vengo con la historia de Barbie y Ken asesinos, Paul Bernardo y Karla Homolka. Yo saqué las referencias o la información de un artículo de Mónica Álvarez del diario La Vanguardia de Barcelona, España, de un podcast llamado Asesinos Seriales, de una serie de Discovery ID, buenísima, por si no la han visto. Sí, a mí me encanta ese canal. Sí. Se llama Ken y Barbie Killers, Lost Murder Tapes, y de un podcast de las chicas Killer Queens. Buenísimas las chicas, bien interesante. Bueno, comenzamos entonces. Paul Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Toronto, Canadá. Sus padres, Marilyn Bernardo y Kenneth Bernardo, tenían un matrimonio disfuncional. Kenneth, que era el padre, abusaba de su esposa Marilyn y era un comportamiento regular en el hogar, lo que muy seguramente influyó en Paul y dio paso a la normalización de comportamientos violentos y abusivos que más adelante lo llevarían a convertirse en el violador de Scarborough. Paul y sus hermanos recibían abuso igualmente de su padre. Inclusive se dice que éste abusaba sexualmente de su hermana mayor desde que ésta tenía 9 años. Marilyn, que era la madre de Paul, según allegados a la familia, tenía conocimiento de estos abusos hacia su hija mayor, pero no hizo nada al respecto. Increíble. Este ciclo de abusos eran perfectamente aceptables y normales en el hogar. Paul cada vez más copiaba el comportamiento de su padre e igualmente tenía muchas peleas con su madre Marilyn. Fue justamente en una de estas discusiones que ésta le reveló a Paul, de 15 años, que Kenneth no era su verdadero padre y que él fue producto de una aventura. Eso imagínense, ya creó un resentimiento de él hacia su madre, aunado a todo el trauma adicional que vivía diariamente, ¿no? Entonces de ahí la relación con su madre era cada vez más complicada. Y él comenzó a insultar a su mamá y a tratarla de la misma manera que Kenneth, su esposo, la trataba y humillaba. No. Luego, cuando llegó el momento de irse a la universidad, Paul hablaba a sus amistades de sus fantasías sexuales y sus sueños retorcidos. O sea que él hizo público todo lo que había en su mente, todas las cosas que él quería hacer y experimentar con mujeres, y se lo comentó a sus compañeros, que obviamente quedaban alarmados, ¿no?, con esto. El 4 de mayo de 1987, Paul Bernardo, de 22 años, llevaría a cabo su primera violación. Él vio el momento cuando vio a una chica bajarse de un autobús en su barrio de Scarborough. Comenzó a seguir a la chica que se bajó del autobús en horas de la madrugada y la siguió casi hasta llegar a su casa, donde finalmente ya él se dio cuenta que la chica había llegado a su destino, entonces se abalanzó sobre ella y la violó. El ataque fue a una joven de 21 años y tuvo una duración de un poco más de 30 minutos. Ahí en la puerta de la casa de la chica. Y nadie salió, nadie la escuchó. No, te cuento. Él huyó de la escena porque el padre de la chica, que la estaba esperando porque estaba de fiesta con amistades, abrió la puerta, me imagino, para ver, o no sé si habrá escuchado algo, no se sabe el detalle, pero abrió la puerta y prendió la luz del porch. Y entonces ahí fue cuando Paul Bernardo salió huyendo para no ser descubierto. O sea, al pie de la casa de la chica. A partir de ahí entonces comenzó una cacería de terror en la que Bernardo adoptó el patrón de elegir chicas de entre 15 y 20 años para cometer sus ataques. Asqueroso. Karla Homolka nació el 4 de mayo de 1970 en Port Credit. Él era hermana mayor de 3 hermanas. Provenía de una familia promedio en todos los aspectos y tuvo una infancia normal sin incidentes. Lo que da a pensar que esto simplemente hay gente que nace y gente que se hace, ¿no? Criminal.
podemos ver, no todos los casos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Paul, él venía de una infancia bastante complicada. Sí. Pero en el caso de Karla Homolka, que ahora les voy a hablar más a detalle sobre ella venía de una infancia completamente de una familia normal, común y corriente. Desde siempre, Karla era considerada por sus amigos como autoritaria. Era un carácter fuerte. Le gustaba tener el control. Sí, mandona. Le gustaba tener el control sobre los demás y era un tanto obsesiva con este comportamiento, el cual era realmente uno de los pocos puntos problemáticos sobre ella. O sea, la chica no era tan complicada, pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? Tenía ese detalle que sobresalía, vamos a decir. No fue hasta más adelante, en su adolescencia, que ella comenzó a tener una extraña fascinación con la muerte. Se hizo cambios en su aspecto físico, su manera de vestir, cambió todo su guardarropa y hasta llegó a comentar, y compañeros del colegio llegaron a darse cuenta que se hacía daño cortándose el cuerpo. O sea, se autoflagelaba. A los 17 años, aquí viene la parte entonces cuando se pone más tenso todo, ¿no? A los 17 años fue invitada a una convención en un hotel. El 17 de octubre de 1987, Karla es vista por primera vez por Paul Bernardo, de 23 años, en el bar del hotel donde se llevaba a cabo la convención. Esto viene porque Karla era asistente en una clínica veterinaria, ¿no? Porque también tenía fascinación con los animales. Esto fue atracción instantánea por parte de ambos. O sea, se atrajeron el uno a otro. Es una cosa como que el diablo los juntó, literal. Luego de un trago y una conversación bastante corta, Karla invita a Paul a su habitación, donde tuvieron sexo, y Karla se sometió a las tendencias agresivas de Paul. Ella ya había demostrado que ella tenía una tendencia que le atraía la forma de ser agresiva, porque ella, anteriormente a acostarse con Paul, ella había perdido la virginidad con otro chico, y ella había contado una historia extravagante a sus amigos de que él le había jalado y la había maltratado mientras tenían sexo, pero para ella era excitante. El chico negó todo esto. Pero bueno, entonces ahora encontró a Paul, que sí le hizo realidad el sueño. Ese sueño retorcido que ella tenía, ¿no? Ya esto se pone inquietante. A partir de aquí, la pareja mantuvo entonces un romance que fue tomando fuerza. Paul conoció inclusive a la familia de Karla, y estos estaban felices de que su hija rebelde tuviese una relación con un contador. Como era el chico mayor y era contador, ellos lo veían como, wow, de repente puede domar a esta niña, ¿no? En efecto. Las visitas eran tan frecuentes que luego de un tiempo los padres de Karla permitían que Paul pasara la noche en su casa en un sofá. Claro, después de eso, cuando se acostaban, él se metía al cuarto de Karla. Pero bueno, la relación siguió. Karla estaba totalmente y felizmente sometida en todos los sentidos. Ella hizo cambios en su vestimenta ahora nuevamente, pero a petición de Paul, y hasta en su alimentación. Y todo era para complacer los deseos de Paul. Él la llenaba a ella de regalos, atenciones, cuando ella se sometía a sus deseos. Y esto le gustaba a ella. Solo cuando ella se sometía a los deseos de él. Correcto. Él como que la tenía dominada, y entonces cuando ella se comportaba de la forma, o se vestía de la forma, o se alimentaba de la forma que él quería, le daba un premio. La premiaba, correcto. Tóxico de una vez. Horrible. Durante el noviazgo, Paul continuó con las agresiones a mujeres. O sea, él no se detuvo. Seguía con las agresiones. En diciembre de ese mismo año, tras solo unos meses de haber iniciado su noviazgo con Karla, Paul atacó a Chelsea, una patinadora artística de 15 años. Esta caminaba a su casa y fue atacada por Paul, que la violó. Luego de este ataque, Chelsea logró dar una descripción. Ella sí llegó a ver a Paul y llegó a dar una descripción a la policía de Scarborough. Y fue así como se dio una advertencia a las mujeres de esta zona sobre el depredador que rondaba el área. Obviamente hubo caos en la ciudad de Scarborough, porque había un violador suelto y ya tenían ese patrón, ¿no? De chicas jóvenes. Sí. Entonces, el informe no tuvo un seguimiento pertinente. Simplemente como que el caso fue dejado, olvidado, y Paul siguió aterrorizando a las mujeres de la zona por 2 años. Violó durante este tiempo al menos a 6 mujeres más. Wow. Sí, por algún motivo no se le dio el seguimiento. Qué horrible, ¿verdad? Como si fuera menos importante la violación a la mujer. Correcto, porque entonces tú te sientes desprotegida, y ¿cómo es posible que tú no puedas tener la libertad de caminar? Ahí se nota la manera en que las mujeres eran tratadas, por eso nosotras las mujeres tenemos que, hablar por nosotras mismas. Aún, sí, porque esto no ha cambiado mucho. Muchas cosas habrán mejorado, pero por lo general siempre... Muchas cosas siguen igual. Correcto. En 1990, Paul comenzó a tener una fijación por la hermana de Karla, la hermana Tammy, que era la hermana menor, 15 añitos.
Carla accedió a ayudar a Paul para que éste llevara a cabo lo que sea que quisiera con su hermana Tammy a modo de compensación, ya que ella no era virgen cuando se conocieron. O sea, y todo instinto de protección de hermana, de sangre, se fue por la ventana porque ella estaba tan enamorada y cegada por este tipo que ella decía, bueno, con tal de tenerlo a mi lado, como yo era una virgen, entonces yo tengo que ofrecerle entonces a una virgen. Y accedió a ayudarlo. Qué Sí, asquerosa. enfermo. También. Enfermos todos. El 23 de diciembre de 1990, la pareja estaba en la casa de la familia de Carla para pasar las Navidades. Esa noche, luego de la cena, Carla y Paul invitaron a Tammy a ver una película con ellos. A este punto ya los papás de Carla se habían ido a dormir. Carla se encargó de preparar tragos para los dos, pero el trago de Tammy le agregó un potente anestésico que se había robado de la clínica veterinaria donde trabajaba. Al rato, obviamente Tammy, sin tener experiencia bebiendo alcohol y con este anestésico que le aplicaba, quedó totalmente sedada. Para asegurarse de que la droga surtiera efecto, adicionalmente a esto, Carla empapó un trapo con otro sedante y lo presionó contra la nariz y la boca de Tammy para potenciar el efecto de la droga y que ésta quedara A chocar. totalmente. Paul entonces procedió a violar a Tammy mientras Carla tomaba un video del brutal ataque. En medio del ataque, Tammy comenzó a ahogarse con su propio vómito. Qué horrible. Paul y Carla intentaron despejarle las vías respiratorias, pero fue en vano, ya Tammy estaba muerta. Aspiró. Correcto. El vómito. Se ahogó con su propio vómito. Tu hermanita menor, 15 años. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase Qué de...? corazón. Qué No, clase de persona. no tienes corazón. Mm-mm. Llevaron a Tammy al cuarto de Carla, hicieron todo el stage, arreglaron todo para que hubiese parecido una... Simplemente que por... Un accidente. Correcto, por estar tan tomada, ¿no? Llamaron al 911, la ambulancia llegó y trasladaron a Tammy al hospital. Cuando los detectives interrogaron a Carla y a Paul, porque eran los que estaban con ella viendo películas, ellos dijeron que Tammy había dejado de respirar cuando estaban viendo una película y ya. Entonces la muerte de Tammy fue declarada como accidental. A pesar de que el forense al inspeccionar el cuerpo notó que habían quemaduras alrededor de la boca. Esas quemaduras fueron causadas cuando Carla le puso el paño con el químico para... Wow. Sí. Pero ven acá, ¿no le hicieron un examen médico del contenido de alcohol, de drogas en el sistema? Nada. Me imagino que sí, pero al parecer no sé qué tan profunda fue la investigación, tampoco habla muy a fondo de ello. Simplemente que lo declararon como muerte accidental. Como que la chica había tomado de más, Wow. se ahogó con su propio vómito y así. Increíble, ¿no? Porque también teniendo la evidencia de la quemadura, ¿cómo no te vas a ir más allá? Ve acá, aquí hay Sí. algo raro, estos dos aquí, ¿qué? ¿Cómo fue esto? Las autoridades no simplemente lo pasaron por alto. Toda la evidencia. Luego de la muerte, del fallecimiento de Tammy, 2 semanas después de ese suceso, Poe, obsesionado, obligó a que Carla cumpliera la fantasía que él tenía. Él hizo que ella se vistiera con la ropa de su hermana Tammy y se acostara en la cama de Tammy y tuviesen sexo. Asqueroso, con lo horrible que fue, Carla igualmente aceptó, accedió y hasta imitó la voz de su difunta hermana. Pero Todo ven para acá, complacer. ella no era la mandona ella. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que esto Se puso era... pendeja. Sí, parece, porque ella era la mandona, pero aquí estaba totalmente sometida a los deseos No. de Paul. Entonces, era igualmente Mm-mm. totalmente tóxica esta relación. Mm-mm. En enero de 1991, Paul y Carla se comprometen en matrimonio y se fueron a vivir juntos. Entonces, él vio una oportunidad y a todo este tiempo ellos tenían esta relación y vivían en la casa de los padres de Carla. Ujú. Pero ya al estar comprometidos se fueron a vivir juntos y él decía, aquí ya sí puedo tener total dominio sobre Carla y hacer con ella y hacer que ella haga lo que a mí me dé la gana. En abril de 1991, Poe atacó a otra menor de 14 años. 2 meses después de esto, Carla invitó a una compañera de su trabajo en la clínica veterinaria para que fuera a pasar con ellos un rato, fueron de shopping. Le ofrecieron, estando en la casa, comida y alcohol. La drogaron y la violaron. Esta chica es conocida como Jane Doe para proteger su identidad porque era una menor de edad, Ujú. menor de 15 años. Esta chica también casi muere asfixiada con su propio vómito, pero esta vez Paul y Carla actuaron de forma rápida y lograron evitar que se asfixiara. La niña recobraba el conocimiento, no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado y se fue a su casa. Wow. Entonces sí, quedó en nada. No recordaba lo que había pasado.
pero igualmente tomaron video. Era un equipo. Ellos dos trabajaban como un equipo, la violaban, se intercambiaban, tomaban videos. Era totalmente asqueroso. El 15 de junio de 1991, Paul estaba buscando una nueva víctima y se encontró con Leslie Mahaffey, de 14 años. Ella estaba fuera de su casa alrededor de la 1 de la mañana y no podía entrar porque ya ha pasado su horario de llegada. Resulta ser que esta niña le gustaba andar por la calle mucho y los papás le habían puesto una hora de llegada y esa noche se pasó de la hora y los padres decidieron cerrar la puerta de la casa para que ella tuviese que tocar la puerta y pedir que la dejaran entrar. Pero entonces esta niña estaba preocupada y no quería hacer esto. Y en ese momento, Paul, que estaba rondando el área, la vio y la atrajo cerca de él, a donde estaba él en su carro estacionado, fingiendo conversar con ella. Cuando ella estaba suficientemente cerca, él sacó un cuchillo y la amenazó. Y de esta forma entonces la metió al carro y se la llevó. Esta niña fue violada, torturada por horas y luego fue asesinada. En el juicio, Paul indicó que Carla la había envenenado y Carla, por su parte, testificó que Paul la había estrangulado con un cable eléctrico. Que cada uno tenía su versión y obviamente se estaban tirando la culpa a uno al otro. Luego de esto, descuartizaron el cuerpo de la chica. Fueron a comprar mezcla de cemento y metieron las partes del cuerpo en bloques de cemento. Agarraron cuando estos bloques estaban secos y lo tiraron a un lago Gibson. Toda persona que vive en el área tenía conocimiento de que ese lago bajaba algunos pies de su nivel. Y esto pasó. Y una pareja que estaba pescando por el lago fue la que hizo el hallazgo. Oh, no. Sí. Imagínate, estaban en su bote, vieron este grupo de bloques, les pareció extraño y al mirar un poco más de cerca, se lograba ver una de las partes del cuerpo. Wow. Y entonces obviamente ellos alertaron a la policía. Y este hallazgo se hizo el mismo día en que Paul y Carla contrajeron matrimonio. Simplemente ellos siguieron con su fiesta y estaba durante la fiesta todo el mundo comentando de este hecho y ellos celebrando felizmente su boda por todo lo alto, porque fue una boda extravagante, según todos los informes. Extravagante, y ellos entonces, como eran good looking, eran guapos los dos, fue como la boda del año. De Barbie y Ken, literal, sí. El 16 de abril de 1992, Carla y Paul vieron a Kristen French, de 15 años, caminando cerca de una iglesia y se acercaron a ella fingiendo estar perdidos. Carla estaba fingiendo estar buscando en el mapa, tenía un mapa en la mano y que necesitaba ayuda de la chica. Entonces le pidió que se acercara, le mostró el mapa y en ese momento entonces Paul la atacó por detrás con un cuchillo igual, de la misma forma en que le hizo con Leslie Mahaffey, y la subió al carro y se la llevaron. Nada más que esta vez trabajaron los dos en conjunto. La primera vez lo hizo Paul solo y ahora Carla también estaba. Así que ella estaba participando absolutamente de todas estas cochinadas. Ella no era ninguna mujer obligada ni nada por el estilo. Igual de retorcida que Paul. Luego de esto llevaron a la chica, Kristen, a su casa y procedieron de la misma forma que con Leslie. La torturaron, la violaron durante 3 días. Paul la estranguló con un cable de electricidad. Luego le cortaron el cabello y lavaron el cuerpo con el afán de borrar evidencia, lo cual me parece absurdo, porque hay que cortarle el cabello, que puede retrasar unos días. Sería para que no la reconocieran. Para que no la reconocieran de una vez, pero por Dios, eso fue lo que hicieron. Y arrojaron el cuerpo a una zanja, pero no hicieron ningún esfuerzo en esconder mucho el cadáver ni nada. No. Paul había sido ya, antes de todo esto, había llegado a ser interrogado por las autoridades durante las investigaciones cuando estaba en su apogeo, ¿no? Lo del violador de Scarborough, pero de una manera astuta, por su buena apariencia, porque el tipo era bien parecido, había logrado por las autoridades. Es el tipo de persona que tú ves y tú dices, no, tú no sabes el monstruo que hay detrás de esa cara bonita. De esa cara bonita y bien parecida, y del profesional que habían. Inclusive en una oportunidad llegó a proporcionar una muestra de su ADN sin resistencia alguna. Esto dejó a las autoridades fuera de base, ¿no? Porque ellos decían, wow, este dio muestra de su ADN sin ningún tipo de problema. Entonces, obviamente, no lo llegaron a considerar como una persona de interés. Lo tenían fuera del radar, como quien dice. Dejo eso del ADN ahí, más adelante seguimos con eso. El 27 de diciembre de 1992, Paul golpea a Carla con una linterna en la cara.
un compañero de trabajo notó los golpes que ella tenía, advirtió a su madre y Carla se fue a casa de uno de sus tíos. Ya había empezado con ella, ¿no? Luego de pensar en todo lo que había hecho, Carla acude a la policía. Finalmente se llena de valor, tomando en cuenta que la implicación que ella tenía en todo lo que había pasado, ¿no? Pero ella ya estaba llegando a asustarse porque ella dice, bueno, ya entonces está tomando conductas más violentas hacia mí, ¿qué puede pasar? Entonces ella, el 9 de febrero de 1993, acude a la policía para entregar a Paul, acusándolo por el asesinato de Leslie Mahaffey, de Kristen French. Y también lo acusó como el violador de Scarborough. Ella le dijo a las autoridades que él era el violador de Scarborough. Carla, sabiendo, anuente obviamente a la participación que ella tenía en los asesinatos, ella aceptó un acuerdo a cambio de su testimonio. Con las autoridades, ella negoció y ellos le aplicaron una sentencia de 10 años solamente por homicidio involuntario. Wow. Con la idea de que ella soltara la sopa, entonces ella astutamente llegó a hacer ese acuerdo. Día después, obviamente, de toda la confesión de Carla, Paul fue arrestado. Ella sabía que cuando se encontraran las cintas de los videos de todas las atrocidades que ellos habían cometido, se iba a saber la implicación real de esta en ellos. Pero bueno. Imagínate que las muestras, volvemos a las muestras de ADN, esas muestras se tomaron 2 años antes. No fue sino hasta 2 años después que llegaron los resultados. Que cosas que no me explico. Está bien que en esos tiempos la tecnología no estaba tan avanzada, pero 2 años tomó. Entonces, obviamente, con las pruebas de ADN que confirmaban que Paul era el perpetrador y el violador de Scarborough, finalmente. Carla pasó varios meses en un hospital psiquiátrico y fue ahí entonces donde confesó lo del asesinato de su hermana Tammy. Porque esta había estado, estamos claros, ¿no? Tammy se había dejado por una muerte accidental, pero entonces en este hospital psiquiátrico entonces ella empezó a hablar. Y obviamente la implicación que ella tenía en el asesinato de su hermana. Por haber confesado este asesinato, simplemente extendieron su sentencia a 2 años más. O sea, en total, ella fue condenada 5 años por el asesinato de Mahaffey, 5 años por el de French y 2 por el de su hermana Tammy. O sea, en total, 12 años. Wow. Tan poquito tiempo por haber hecho una fechoría tan totalmente, fea. Y eso es lo que tenía a toda la población bravísima, histérica, porque cómo es posible, pero bueno, ya ellos habían llegado al acuerdo. Y ese es el problema, que ella fue muy astuta en esa parte. Paul, por su parte, se declaró inocente de todos los cargos, pero entonces el abogado, porque él en su momento, cuando él aplicaron a su abogado, él le dio un mapa a su abogado en qué parte de la casa se encontraban los videos escondidos. Okay. Porque obviamente después que todo explotó y se supo todo lo que estaba pasando, las autoridades se fueron a la casa de ellos a investigar cada esquina de la casa. No encontraban nada. Pero el abogado obviamente fue usando el mapa que Paul le dio y encontró las cintas. El abogado entregó las cintas y bueno, en estas cintas, estos videos eran videos indescriptibles que cuando los abogados llegaron a verlos, muchos quedaron traumatizados con lo que vieron. Esta cosa fea. Con todo lo que vieron. Obviamente ahí se dieron cuenta que Carla participaba activamente de los crímenes. No era una obligación. Ella activamente participaba sin problema alguno. Entonces esto fue lo que causó indignación, ya que su condena fue demasiado corta, que es lo que hablábamos, considerando todo el horror que había cometido junto a Paul. Ellos eran un equipo demoníaco. Sin embargo, ya hasta había llegado al acuerdo, entonces, como dijimos anteriormente, en eso quedó, 12 años. El 1 de septiembre de 1995, Paul Bernardo fue condenado a cadena perpetua sin tener la opción a libertad condicional durante 25 años. En febrero de 2006, Paul confesó agresión sexual a 10 mujeres más en 1986. Sí, el tipo fue soltando más casos que, por algún motivo, casos de violación que las mujeres no van a reportar. Bueno, él los confesó. En 2018, habiendo ya pasado 25 años en prisión, Paul hizo solicitud de libertad condicional, pero fue denegada. En 2021 volvió a intentar solicitar libertad condicional y fue nuevamente denegada. El 4 de julio de 2005, Carla Homolka es liberada, después de haber cumplido su corta sentencia de 12 añitos. Cambió su identidad,
se casó con el hermano de su abogado y tuvo 3 hijos con este. Oh, wow. Ella, Hijos. sí, ella, pobres hijos, pobres niños. Ella siguió con su vida. Era voluntaria en una escuela en Montreal, pero ella había cambiado su identidad hasta que se filtró la información La descubrieron. de quién era ella, correcto. Ujú. Y esta información se hizo pública en 2017 y los padres de familia se enteraron de esto, se produjo un escándalo No, los padres cuando están envueltos en la escuela, no. espantoso, claro, porque esto Se dan era cuenta algo de todo, saben todo, descubren todo y tú vas para afuera. así mismo. Mira, déjame decirte un cuento. Aquí en la escuela del nene, el programa del PTA, escogieron una tesorera nueva este año y antes de que empezara la escuela se hizo un meet and greet y la presidenta del PTA le presentó una debit card a la tesorera. 20 días después que la escuela empezó, le mandó un mensaje a la presidenta que habían unos cargos en la cuenta de la escuela que ella no sabía de dónde venían. Lo que había pasado es que ella había dejado la tarjeta supuestamente en un carro que ella tenía que era rentado. La presidenta, por supuesto, llama a la policía, lo reportan todo. Salió ser que la tesorera usó la tarjeta ella misma para hacer unas compras, cogió como $5,400. Y te digo que esa escuela está encima de eso, pero le pusieron cargos y todo. Y sabes que lo más triste es que esa mamá ya no puede estar presente para ninguna actividad que tenga el nene en la escuela. Y el nene lo que está es en primer grado. So ella se cortó las patas ella misma. Y porque en la Sí. escuela tú tienes que tener todos tus papeles, el background, todo eso para poder participar en las actividades que los niños tienen en la escuela. Es triste que ya su niño no va a poder ver a su mamá. A su mamá Yo pensar, envuelta a mí en me sus- rompe el corazón porque al nene mío le encanta que yo esté ahí en todas las actividades de la escuela Sí. y pensar nada más que ese niño no va a poder. Bueno, hasta aquí llega mi caso. Cabe destacar que las referencias de la información que hice sobre este caso las encontré en un podcast llamado Asesinos Seriales, en un artículo de la periodista Mónica Álvarez del diario La Vanguardia, Barcelona, España, de una serie de Discovery ID, Ken y Barbie Killers, The Lost Murders, Killer Queens. Muy bien, muy bien. Muy interesante y bueno, es un caso bastante impactante. Y pensar que está afuera, Pensar haciendo que de lo ella suyo, está afuera muriéndose. viviendo su vida y Ujú. qué clase de... No quiero ni saber. Porque a todo esto también, imagínate, él, al parecer tuvo excelente conducta durante su condena. Entonces, la tipa... La dejaron salir La dejaron. por buen comportamiento. Bueno, no, ella llegó a cumplir los 12 años que le Ok, tocaban, pero sí destacaron que tuvo buena conducta durante su condena. Hay que ver, porque ese tipo de gente, no sé, no creo que se regenere. Okay. Bueno, mi historia hoy es una historia bastante fea. Yo quiero dar una advertencia a todos porque la historia tiene bastantes detalles fuertes, así que cuiden su salud mental si van a escuchar esta historia porque es un poco fuerte. Esta historia yo la conseguí de un canal de YouTube, Seeking Answers. Ellos usan un corte del Tamlin Show en su reporte. También usé Wikipedia, Infobay y All That's Interesting. Y esta es la historia de Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador de la noche. En el verano de 1984 hacían unos calores de madre y la gente acostumbraba a dejar las ventanas un poco abiertas. El 28 de junio de 1984, la policía de Los Ángeles acude a una llamada a un complejo de apartamentos en Glasgow Park después de recibir una llamada en la que Jack Vincow encuentra a su mamá, Jenny Vincow, de 79 años, asesinada. La policía encuentra una huella digital en el screen de la ventana, pero no logran identificar de quién era. Cuando la policía llegó, el cuarto era una escena de horror espantosa. Había sangre por todas partes. Mientras dormía, a Jenny le habían cortado la garganta casi hasta el punto de degollarla. Una viejita de 79 Pobre años, por señora. Dios. Y su cuerpo tenía heridas en la cabeza y en el pecho. Sin saberlo, la policía había descubierto la primera de una docena de víctimas atribuidas a Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador de la noche, quien se convirtió en un terror nocturno durante los años 1984 y 1985. O sea, esto fue todo en un periodo de solo un año. Un solo año. Hizo desastres. Bueno, ya me contarás. Ricardo Richard Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Era el menor de 5 hijos de padres mexicanos.
Su mamá Mercedes trabajaba en una fábrica de botas y su papá Julián era un ex policía de la ciudad Juárez, quien trabajaba en las vías de ferrocarril de Santa Fe. Desde bebecito a Richard se le veía que se la pasaba con la niñera o se le veía jugando solito en el patio. A los 2 añitos, tratando de agarrar un radio, se le cayó un vestidor o un bureau en la cabeza que lo dejó con 30 puntos y una concusión. Pobrecito. A los 6 años, estaba en el parque y le metió un columpio en la cabeza que también lo dejó inconsciente y otra vez tuvieron que coserle puntos. Ok, ya entiendo entonces por dónde va la cosa. Gracias a Dios, sí, porque lo pudo matar. Julián era abusivo con sus hijos y por esto los niños crecen en una casa llena de violencia. Le metió unas pelas a estos muchachitos hasta que se cansaba. Y un día hasta llegó a amarrar a Richard de una tumba y lo deja ahí toda la noche como parte de su castigo. ¿Dónde estaba la mamá? Wow. ¿Cuántos años tenía cuando...? Ya él era un adolescente. Oh. Cuando estaba en 5º grado empiezan a darle ataques epilépticos y lo diagnostican con epilepsia. Y estas le siguieron dando hasta la adolescencia, pero no se sabe si fueron causadas por los traumas que había recibido en la cabeza, pero aquí él empieza a tener disturbios visuales y sueños vívidos. A él le dicen que a lo mejor él va a salir de eso como que he's gonna grow out of it, pero en realidad parece que no, nunca se le quitaron. Como los dos papás trabajaban y el papá se pasaba bastante tiempo fuera de la casa, los muchachos comienzan a meterse en problemas. A los 10 años empieza a beber alcohol y a usar ácido. 10 años. 10 añitos. Richard tenía un primo que se llamaba Miguel, quien había estado en la guerra en Vietnam, y Richard se la pasaba para arriba y para abajo con él todo el tiempo. Miguel era un monstruo por ser humano, y lo que hace es que empieza a enseñarle fotos a Richard de mujeres que él había sodomizado en Vietnam, mujeres que él había hasta llegado a degollar con un machete. ¡Qué locura! Y a Richard esto no le afectaba para nada ver estas fotos. Dicho por sí mismo, decía que a él lo excitaba y también lo excitaba sexualmente el ver estas fotos, que ahí ya va demostrando que viene con un problema. O sea que Miguel estaba por la guerra, había sido enviado a Vietnam, pero igual hacía porquerías. Porquería haciéndole daño a las mujeres allá. Miguel le enseña técnicas a cómo matar gente agarrándolas por sorpresa sin que fuese detectado. Y él veía a su primo como todo un héroe y le tenía mucha admiración. Todo mal, todo mal. Para escapar del abuso de su papá, a veces Richard se iba a dormir al cementerio y allí pasaba la noche completa. Me imagino que después de estar o de haber sido amarrado, ya que le va a importar, ya sabe Dios se acostumbró y ni le molesta. Miguel era casado y tenía 2 hijos. Y ya la esposa le estaba enojando bastante que él se la pasara con Richard para arriba y para abajo. ¿Qué es esto? Tú eres un hombre casado, tienes 2 hijos, tienes una familia. Edúcate, crece, mijo, que ya eres un hombre. El 4 de mayo de 1983, la esposa estaba acabando de llegar de hacer compras del supermercado y ellos comienzan a tener una discusión por dinero. Miguel agarra una pistola y le pega un tiro en la cabeza a su mujer ahí mismo, frente a Richard y frente a sus propios hijos. Y esto pasó tan cerca de Richard que la sangre le salpicó en la cara. Le salpicó, pobres niños. Y Richard solo tenía 13 años en ese tiempo. ¿Y los niños? Chiquitos. Imagínate el trauma, no sé. ¿Qué Monstruo. Miguel fue declarado no culpable por causa de locura causada por el estrés postraumático, PTSD. Ay, por favor. por la guerra, y lo meten a un hospital psiquiátrico por 4 años. Pero ahí Richard dice que la muerte se profundiza en él. En su adolescencia, este niño era todo un delincuente y habitualmente usaba la droga LSD, le encantaba la violencia y era creyente del satanismo y de lo oculto. En 1984, él dejó de usar drogas por un tiempo y se mudó con su hermana mayor Ruth, pero ella estaba casada con un tipo que era un mirón, un velón, un peeping Tom, que se lo lleva con él y le enseña a espiar mujeres desvistiéndose por la ventana. Ay, no, por todos lados, pobre hombre, pobre niño. Bueno, pobre no, malo. Y poco a poco, su carrera de criminal va aumentando, se ponía a robar para mantener su vicio. Esto termina con asaltos, violaciones y asesinatos. Cuando él estaba en la escuela secundaria, él consiguió un trabajito en un hotel,
pero se metía en los cuartos a robarle a los hospedantes. A los huéspedes, a la gente que se estaba quedando en el hotel. Y llegó a atacar sexualmente a 2 niños, pero esto nunca fue reportado, y trata de abusar sexualmente de una mujer, pero el esposo lo agarró en el mismo acto. A él lo despidieron del trabajo, pero esta pareja era de otro estado y se rehusaron a volver a Texas a testificar en su contra, y como ella no vino a testificar, no le pueden poner cargos. Y él, pues, sigue suelto. O sea, para que él siguiera, entonces siguió haciendo lo que le dio la Exacto, gana. como ella no vino a testificar, no le pueden poner Claro. cargos, y él libre para continuar haciendo sus fechorías. En 1977, ya Richard tenía 17 años. No tenía ni 18 años este No. niño y ha hecho... Wow. El primo Miguel sale del hospital psiquiátrico y otra vez se reúne con Richard. Ahora se juntan Richard, Miguel y Roberto, el esposo de la hermana, a espiar mujeres. Wow, qué tripleta. Sí. Se comparten drogas y alcohol y él empieza a enviciarse con películas de horror. En el verano de 1988, Richard tenía una amiga y él estaba fumando PCP y usando drogas con ella, y de repente le da con amarrarla, la ataca y abusa de ella sexualmente. A los 22 años, se muda a California, según él, buscando una maceta de oro, pero encontró una maceta de hierro. Comía comida en los zafacones, vivía en la calle, estaba enviciado con la marihuana, mushroom, peyote, y amaba la cocaína. Como él decía en los videos, I love it. Ridículo. Para mantener su vicio, se metía a robar en casas de la gente, pero eso no era nada comparado con lo que pasaría después. Una de sus primeras matanzas fue en abril de 1984, pero no se pudieron conectar con Richard hasta el 2009, 25 años después de que pasó. En abril 10 de 1984, el cuerpo de una niña china-americana llamada Mei Lun fue encontrado sin vida en un sótano. Y más tarde se descubrió que la niña se le había perdido $1 y lo estaba buscando junto con su hermanito de 8 años. Richard los vio y se ofreció a ayudarlos a encontrar el $1 y se los llevó a un sótano. En el sótano, él golpea a la niña, la estrangula y abusa de ella. La apuñaló y lamentablemente la mató. Sí, Enfermo, es que estoy horrible. en shock. Agarró el cuerpo de la niña que estaba semidesnuda y lo cuelga de su camiseta de un tubo de hierro. Y así fue que tuvieron que encontrar a esa niña. Ella fue su primera víctima, pero en ese tiempo su asesino fue un misterio. En febrero 20 de 1985, Christina y Mary Caldwell fueron encontradas sin vida en Telegraph Hill. Las dos habían sido apuñaladas, pero no logran conectar estas muertes con Richard. En marzo 17 de 1985, María Hernández había acabado de llegar a su casa, metió su carro en el garaje, se sale de su carro, cuando Richard le mete un disparo hacia la cara con una pistola de calibre 22, pero ella alzó las manos para protegerse la cara y de milagro ella tenía las llaves del carro en la mano y la bala rebotó en la llave y le salvó la vida. Wow. Ella se tiró al piso y esta mujer, valiente, se hizo la muerta. Y con el miedo de que te descubran. Ya Richard había entrado a la casa, donde estaba su compañera de cuarto, Dale Akazaki. Ella escuchó el disparo y ella se escondió detrás del gabinete en la cocina y vio a Richard cuando asomó la cabeza un poquito nada más. Richard le disparó en la cabeza y lamentablemente la asesinó Pero este venía instantáneamente. y él no las conocía de ningún lado, De simplemente ningún iba matando lado, diestra como y loco. siniestra. Esa misma noche, una hora después, Richard va a Monterey Park, California, donde saca a Sailean Yu de su carro, le pega 2 disparos y se fue a la fuga. A Sai la llevan al hospital, donde fue pronunciada muerta. Este tipo que... Él se escondía en los árboles o detrás de una cerca a vigilar sus víctimas. Bien tarde en la noche las atacaba mientras estaban durmiendo. Todo esto fue en un año. En un año. Fue de terror, un año de terror. Usaba pistolas o un cuchillo, un machete, balas de hierro, martillos de oreja, lo que sea Lo que sea que encontrara. que él se encontrara en su camino.
Ya por supuesto esto estaba en todas las noticias, donde habían identificado al sospechoso como que tenía el pelo rizo, los ojos brotados y los dientes separados y todo podrido. Horrible. Ya me Ujú. imagino esa imagen. En algún momento él había tratado de llevarse a otra persona, pero logró escaparse. Cuando él se fue, cometió una infracción de tráfico y lo paró la policía. Pero él llegó a escuchar en la radio del policía que estaban hablando del atentado de rapto. Y otra vez se fue huyendo. En esa investigación, descubren que el carro era robado y adentro de él encuentran una tarjeta de una oficina de dentista. La policía va donde el dentista a ver si tenían alguna información. Preguntaron a ver si había alguien con el nombre Richard Mena y que si esta persona se había tomado rayos X por algún diente infectado y sabían que él iba a volver. Ellos esperaron en la oficina del dentista, pero Richard no se apareció. Instalaron una alarma para que si él aparecía, el personal de la oficina la presionara y ésta iba a ir directamente donde la policía le iba a avisar que él estaba ahí. Como la que tienen en los bancos. Ajá. Cuando Richard regresó a la oficina, las personas que estaban trabajando lo presionaron, pero esta mal funcionó. Le arreglaron el diente sin ningún problema y él se va tranquilito. Lo imagino, ellos quedaron que, ¿pero qué pasó? ¿Qué Exacto. pasó? No llegan. 10 días después, el 27 de marzo de 1985, se mete en la casa de Vincent Zazzara, de 64 años, y su esposa de 44 años, Maxine, en Whittier, California. Le dispara en la cabeza a Vincent mientras él dormía, y su esposa se despertó, obvio, amarra a Maxine y la obliga a que ella le diga dónde estaban las cosas de valor de la casa. Cuando él salió del cuarto, ella logró soltarse, agarró una pistola que ella tenía abajo de la cama, le apunta a Richard, le dispara, pero la pistola no tenía balas. Oh, no. Esto enoja a Richard, me imagino que de una manera intensa, y él le dispara 3 veces antes de agarrar un cuchillo de la cocina y le esculpe una cruz al revés en el pecho. Le saca los ojos y se los lleva con él y va y los guarda en una cajita de joyas en su apartamento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Él intenta tener relaciones con su cuerpo, pero estaba tan nervioso y tan enojado que no pudo llegar a tener una erección. Otra vez se va a la fuga y más tarde su hijo Peter hizo el macabro hallazgo. Estoy sin palabras. Pero esta vez Richard dejó una huella de su zapato en la cama de Flores. Una Flores que estaba fuera de la ventana donde se metió. Y el maceterito. La policía concluyó que las balas coincidían ser las mismas de las otras escenas de crimen y que en definitivo estaban conectadas. Se dieron cuenta que con lo que estaban lidiando era con un asesino en serie. No, esto es definitivo porque imagínate, no hay de otra. Totalmente. En mayo 14 de 1985, Richard regresó a Monterey Park y esta vez se metió a la casa de Bill Dory de 66 años y su esposa Lillian de 56 años. Lillian era discapacitada. Bill se despertó y vio a Richard y cuando fue a alcanzar su pistola, Richard ahí mismo le mete un disparo en la cara y lo golpea hasta dejarlo inconsciente. Va al cuarto donde estaba Lillian, la amarra, saquea a la casa buscando qué llevarse, como siempre. Luego regresa al cuarto y abusa de Lillian. Bill llegó a ir al hospital, pero falleció por sus heridas. Lillian sobrevivió al ataque. Estaba fuera de control. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Cómo pudo hacer tanta cosa sin ser encontrado? Sí. En mayo 29 de 1985, Richard se roba un carro y llega a Monrovia, California, donde vivía Mabel Bell, de 84 años, y su hermana discapacitada de 81 años, Florence Lang. O sea, personas mayores. Él encuentra un martillo en la cocina, ataca con él a Florence en su cuarto, va y encuentra a Mabel y también la ataca, pero que también usa un cable de corriente viva y le da shock con él. Regresa al cuarto de Florence, abusa de ella y con el lápiz labial de su hermano le dibuja un pentagrama en la cadera y también dibuja uno en la pared del cuarto. Las encuentran 2 días después y las dos estaban vivas, pero estaban en estado de coma. Mabel lamentablemente falleció en el hospital. Florence
sobrevivió a esta brutalidad. Ese pentagrama hizo que la policía creyera que estaban lidiando con un imitador del asesino Charles Manson. Oh. Al otro día, el 30, maneja hasta Burbank, donde se metió en la casa de Carol Kai, de 42 años. La amarró a ella y a su nene de 11 años y se pone a buscar qué robarse. Suelta a Carol para que ella le enseñe dónde estaban los objetos de valor, abusa de ella y mientras abusa de ella la amenaza con que no lo mire, porque si lo miraba, él le iba a sacar los ojos. Cuando terminó, la amarró con el hijo y se fue a la fuga. En junio 27 de 1985, Patty Elaine Higgins fue asesinada en Arcadia, pero no la encuentran hasta el 2 de julio. Había sido estrangulada, degollada y sodomizada. El 2 de julio de 1985 se roba otro carro y regresa a Arcadia, donde se mete en la casa de Lewis Cannon, de 75 años. Son muchas personas mayores. Sí, que no ponían resistencia. Exacto. Y también las estaba cogiendo de sorpresa, estaban durmiendo. Qué Ese cobarde. es el estado en que uno está enfermo. más tranquilo, más Sí. relajado. Cero alerta. Ajá. ¿Y cuál era el modus operandi de él? O sea, él simplemente Él no tenía ¿no? ningún modo. Veía a alguien que le llamaba la atención, bueno, a este le toca ahí hoy y ahí. Yeah. Y Lewis, como todos, estaba dormida. Él le mete con una lámpara antes de encontrar un cuchillo en la cocina con el que la apuñaló hasta que la mató. Y después que la mató, la siguió apuñalando. Sádico. 3 días después, el 5 de julio, se mete a la casa de Whitney Bennett, de 16 años, en Sierra Madre. Whitney estaba dormida y él le pegó en la cabeza con una llave de llantas y estaba buscando, tratando de encontrar un cuchillo, pero no encontraba uno. Pasa a tratar de estrangularla con un cable de teléfono, pero ocurrió una cosa peculiar. Él aclama que él vio una electricidad salir del cable y Whitney comienza a respirar de nuevo. Ahí él cree que Dios intervino para salvarla y que no la matara. Estaba loco. Whitney logra sobrevivir al ataque, pero requiere 478 puntos en la cabeza. Esto parece mentira. No sé ni qué decir. Te dije que iba a ser fea. Estoy en shock. 2 días después, el 7 de julio, se mete en la casa de Joyce Nielsen, de 60 años, en Monterey Park. Joyce estaba dormida en el sofá y este cabrón le pisoteó la cara hasta que la mató. Cuando la encontraron, todavía ella tenía la huella de su zapato en la cara. Ay, no. La misma noche, se mete a la casa de Sophie Dickman, de 63 años. La atacó y le robó y seguía demandándole que ella le diera más, pero ella le decía que ella no tenía más, que ya se lo había dado todo. Él la obligó a jurar en el nombre del demonio que no habían más objetos de valor en la casa. Este iba de ciudad casa en en casa. ciudad. Yo no sé, porque yo matando. no conozco California, eso no sé qué tan lejos Sí. estaba, pero La imagina- distancia. ajá. Pero entonces las autoridades, ¿cómo es posible que él iba sin... Pero acuérdate que también él era cuidadoso, porque él había recibido entrenamiento de Miguel. El 20 de julio de 1985, Richard se fue y compró un machete y manejó hasta Glendale hasta llegar a la casa de Lila Needy, de 68 años, y su esposo Maxon, de 68 años también. Los atacó con el machete y le dispara a los dos con una pistola de calibre 22. Ahí esto es fuerte. A mí esta historia es completamente fuerte. Pero los desmembró, les robó todo lo que tenían y se fue a la fuga. Wow, bien minucioso. No sé ni qué decir, estoy en shock, de verdad. El mismo día, maneja hasta Sun Valley y a eso como de las 4:15 de la mañana, se mete a la casa de China Run Covenant, de 32 años, que estaba durmiendo. Le mete un disparo en la cabeza, el cual lo mató instantáneamente, y después encontró a su esposa Sumkit, la golpeó, abusó de ella, y encuentra a su niño de 8 años y también lo atacó, lo golpeó, lo amarró, arrastra a la mamá por toda la casa para que ella le diga dónde están los objetos de valor y también lo obligan a que jure en el nombre de ese tipo que no había más. Wow, bien minucioso. No sé ni qué decir, estoy en shock, de verdad. El 6 de agosto maneja hasta Northridge, se mete a la casa de Virginia Peterson, de 27 años, y su esposo Chris, de 28 años.
le mete un disparo a Virginia en la cara y cuando el esposo trató de escaparse le mete un tiro en el cuello. Este tipo se reía mientras los atacaba. Le dio 2 balazos más, pero Chris se defendió y Richard se fue a la fuga. Y ambos lograron sobrevivir. 2 días después, se roba otro carro y maneja hasta Diamond Bar, California. A eso de las 2:30 de la mañana, entra a la casa de Shekinah y Elias Abowath, de 27 y 31 años. Ellos estaban durmiendo. Le mete un disparo instantáneamente. Golpea a Shekinah. Elias estaba dormido y Richard ahí mismo lo mató. Golpea a Shekinah y demanda objetos de valor. Después que se los da, abusó de ella y otra vez hace que jure que no iba a gritar. Ellos tenían un bebé de 3 años y mientras todo esto pasaba, el bebé entró al cuarto. Richard lo amarró y abusó de su mamá frente al niño. Shekinah logró desamarrar al nene y lo mandó a pedir ayuda. ¿Cómo tú mandas a pedir ayuda a un niño de 3 añitos, bendito? El 18 de agosto de 1985 se va de Los Ángeles hasta San Francisco y se mete a la casa de Barbara y Peter Pan, de 62 y 66 años de edad. Peter estaba durmiendo, le disparó, murió instantáneamente, encuentra a Barbara, la golpea, abusa de ella antes de dispararle y dejarla por muerta. Usa el lápiz labial para dibujar otro pentagrama y con él escribe Jack the Knife, como Jack el cuchillo, en la pared. Ya con tanta matanza, Richard comienza a cometer errores. Él ya se quedaba a relajarse, se ponía a comerse las cosas de la casa y en una ocasión llegó a vomitar en el piso y empezó a tocarse sus partes privadas. Deja la huella del zapato en la casa y esta se convierte en una evidencia significativa porque eran de un zapato en específico de la marca Avia. Los investigadores contactan a los manufactores y descubren que solo 6 pares habían sido vendidos en los Estados Unidos en el size de Richard, 5 en Arizona y solo 1 en California. Y era size 11,5. No me digas. Se va de San Francisco por unos días para no levantar sospechas. Y aquí ya se confirma que todos estos crímenes son hechos por la misma persona. Pero desafortunadamente, la alcaldesa Dianne Feinstein cometió la estupidez de divulgar esta información en una conferencia de prensa. Lo pusieron sobre aviso. Richard estaba al pendiente siempre de las noticias a ver si hablaban algo de él. Y ve esta noticia. Agarró sus zapatos y los tiró del Golden State Bridge y nunca fueron encontrados. El 24 de agosto de 1985 se robó otro carro y llega hasta Misión Viejo, a la casa de una familia que recién habían acabado de llegar de vacaciones en México. Todos estaban durmiendo, menos el hijo de 13 años, James Romero, el tercero. James salió de la casa a ir al carro a buscar una almohada y el carro estaba laqueado. Él escuchó un ruido afuera y piensa que tal vez es algún animal, mira por ahí, pero no ve nada. Va al garaje a bregar con una bicicleta o una motorita que era que tenían ellos y escuchó pasos afuera de la casa. Vio a Richard por la ventana, pero pensó que simplemente era un mirón. Él va y despierta a sus papás y Richard, a huir, se fue, corriendo, como lo cobarde que es. Sí, gracias a Dios. Pero James fue inteligente, porque él anotó la licencia y la descripción del carro. La placa. Y ese niño le está despierto, le salvó la vida a toda esa familia. Sí, a toda la familia. Después que Richard se fue, se va y se mete a la casa de Bill Carnes, de 30 años, y su prometida de 29 años, Inez Erickson. Él cargó la pistola, Bill lo escuchó y se despertó. Al despertar, Richard le disparó 3 veces y le dice a Inés que él era el acosador la noche. La hace declarar amar al demonio. Antes de golpearla, saqueó su casa buscando cosas de valor y después abusó de ella. Cuando él se va, ella se desamarró y corrió a buscar ayuda. 2 de las balas que le metió a Bill fueron removidas de su cabeza y de milagro sobrevivió. Inés dio su descripción a la policía y él dejó otra huella de su zapato. Pero de otro zapato.
Ajá, exacto. Pero finalmente, ¿esta es la primera descripción, un retrato hablado ella dio a las autoridades o cómo fue? Bueno, ellos Porque no sabían tenía cómo se anteriores. veía, pero no Oh, tenían mucha conexión antes. ok. El carro en el que andaba lo encuentran abandonado y a pesar de él haber tratado de limpiarlo, la policía encuentra una huella digital en el espejo retrovisor. Por la infracción que le habían dado de tráfico previa y los casos que ya él tenía de drogas, encuentran la huella digital en los registros en su sistema, que era un sistema bien recién, nuevo, que En solo, esos años. solo contenía criminales nacidos después del 1 de enero de 1960, que es solo un mes antes de que Richard naciera. Aquí ya la policía identifica a Richard Ramírez como el asesino y su foto oficial fue hecha pública. Richard no tenía ni idea que ya su foto era pública por todos lados. Finalmente. Y no sabía que ya lo estaban buscando. Pero el 30 de agosto de 1985, Richard se montó una guagua que iba hacia Tucson, Arizona, a visitar a su hermano. Pero cuando él llegó, su hermano no estaba en la casa y él regresó a Los Ángeles al otro día. Le pasó por el mismo lado al frente de los policías que estaban vigilando la estación de guaguas para tratar de atrapar. Nadie lo reconoció. Entró a una tienda y unas mujeres latinas sí lo reconocieron y empezaron a gritar "el matador". Y esa fue la primera vez que él vio su cara en la primera plana en la que lo estaban llamando el invasor nocturno. Se paniqueó y salió corriendo de la tienda, cruzó en la autopista de Santa Ana, trató de robarse un carro sin percatarse que el dueño estaba debajo del carro y lo sacaron del carro. Richard sigue corriendo y trata de quitarle las llaves del carro a Angelina y Manuel de la Torre. Manuel le mete un cantazo en la cabeza con un poste de cerca y una manada de locales lo reconocieron y también se unen a perseguirlo hasta Hubbard Street en Boyle Heights, donde lo agarraron y le metieron tremenda zumba. Le metieron una pela, todo Vuelto leña, golpeado. claro. A eso de las 8 de la mañana, la policía es llamada a una perturberancia en el bloque 3700 de East Hubbard, en la que encuentran a Richard Ramírez todo golpeado y por fin logran arrestarlo después de un largo año lleno de matanza. Wow. O sea, el mismo público, fue la misma gente La misma del gente. pueblo, de la ciudad, la Ujú. que agarró al hombre. Gracias a Exactamente. Dios. Y a Richard siempre le gustaba estar solo. Y ahí es que termina en Glassell Park, donde encuentra a Jenny dormida. Y ella había dejado la ventana abierta y él se metió en la casa y ahí no había mucho que él se pudiera llevar. Esto le llenó de rabia. Encontró un cuchillo en el apartamento. Ella se defendió tal y como pudo y él simplemente terminó con su vida. El juicio no comienza hasta 3 años después, julio 22 de 1988. Richard levantó su mano izquierda y en ella tenía un pentagrama dibujado y gritó alabando al demonio. En su tiempo en la cárcel, él recibió cartas de mucha gente es loca que lo apoyaban por todo el mundo. Una de estas personas era una mujer llamada Doreen Lyle, quien llegó a escribirle por lo menos 75 cartas dándole su apoyo. En 1988, después de años ya visitándolo, Richard le propuso matrimonio. Ya me imaginé por dónde venía. Se enamoraron, se casaron. Exacto. En agosto 3 de 1988 fue escuchado decir que iba a ingresar una pistola a la corte para matar a un fiscal y en ella instalaron un detector de metal. El juicio fue atrasado en agosto 14 cuando una mujer del jurado, Ophelia Singletary, no se apareció ante el juicio y luego fue encontrada muerta en su apartamento. Imagínate, los miembros del jurado entraron en un pánico porque ellos pensaban que Richard estaba involucrado con su asesinato desde la cárcel. Claro, mandando Pero a no. tanto a uno de sus seguidores Sí. o admiradores. Pero resultó que ella había sido asesinada por su novio, quien luego cometió suicidio. La persona que la repone tiene demasiado miedo hasta de regresar a su apartamento. El 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue encontrado culpable de 13 cargos por asesinato, 5 intentos de homicidio,
11 cargos por violación y 14 casos de robos. El juez describió sus actos como crueles, callosos y viciosos que van más allá del entendimiento humano. Richard nunca demostró remordimiento alguno, no le importaba nada. El 7 de noviembre de 1989 es sentenciado a muerte por cámara de gas, pero esto a él ni le importó, no le importó un carajo. Apeló la decisión del caso y terminó atrasando su ejecución por años. ¿Qué cojones? ¿Qué pretende? ¿Qué pretendía? El 3 de octubre de 1966, después de 8 años de haberle propuesto matrimonio, se casó con Doreen Lyle en la cárcel de San Quintín. Doreen decía que ella cometería suicidio si llegaban a ejecutarlo. Mira, el 6 de agosto del 2006, 21 años después de su arresto, le niegan una apelación. Él pidió que escucharan el caso otra vez, pero también le fue negado y trató de apelar muchas veces más. 25 años después, en el 2009, su ADN confirmó que él sí fue el asesino de la niña Mei Lun. Y su esposa decidió dejarlo. Que no entiendo cómo ella estaba bien que él hubiese matado a todas las otras personas, pero te enteraste que había matado a una niña muchísimos años antes de que comenzara con esta locura, con esta matanza, esta desgracia que trajo a la vida de mucha gente, y ahora tú lo quieres dejar. Bueno, en el 2013 él se comprometió con otra muchacha de 23 años, quien era una escritora. Nunca se supo en realidad quién fue ella. El 7 de junio del mismo año, Richard Ramírez falleció por complicaciones de un linfoma, que es un tipo de cáncer en la sangre, antes de poder ser ejecutado. Y esta, mi gente, fue la historia de Richard Ramírez, The Night Stalker, el acosador de la noche. Espantosa, y lo que más me llama la atención que con lo espantosa y escandalosa que es, nunca había escuchado ese tema. Hay muchísimo. Wow. Bueno, mi gente, esperamos que les haya gustado nuestras historias. Suscríbanse, denle un me gusta, déjenos su opinión. Si tienen historias, nos pueden enviar. Háganlo a amigasensangre@gmail.com. Also tenemos Amigas en Sangre Podcast en Facebook. Denos mucho amor, por favor. Sí, esperamos. por favor. Esperemos que les haya gustado. Sí. Nos veremos pronto. Cuídense. Amigas en Sangre. Bye. Bye, bye.